En seguridad. Consejos de seguridad. Un espacio del Consejo Colombiano de Seguridad para la construcción del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. Muy buenas tardes para todos. Nos unimos hoy al Consejo Colombiano de Seguridad virtual, más cerca a ustedes hoy con un invitado muy especial, el doctor Carlos Álvarez Moreno. Vamos a estar hablando sobre la gestión de las medidas de protección ante el COVID-19. Para empezar rápidamente, ¿cómo está Colombia en este momento frente a la enfermedad? Tenemos 4.356 casos confirmados, de ellos 870 recuperados afortunadamente y 206 muertes reportadas al momento. El día de hoy en esta mesa nos acompaña también la presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad, la doctora Adriana Solano, y Yesid Niño, gerente técnico del Consejo Colombiano de Seguridad. Quiero empezar por hacer un breve repaso de algunos datos de la hoja de vida bastante extensa, con mucha trayectoria del doctor Carlos Álvarez. Él es médico especialista en infectología y epidemiología, doctor en ciencias biológicas. Es el vicepresidente de la clínica Colsanitas. Actualmente es el coordinador de estudios del COVID-19 para el gobierno nacional. Con un saludo muy especial, un agradecimiento por tenerlos aquí. Bienvenidos a los tres. Doctora Adriana, muy buenas tardes. Claudia, buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en este espacio en la tarde de hoy. Absolutamente orgullosos de poder contar con la presencia del doctor Álvarez. Sabemos que el tiempo que él está dedicando a que el país pueda salir adelante de esta situación es valiosísimo. Luego este espacio, en nombre del Consejo Colombiano de Seguridad, pero sobre todo en nombre de nuestras empresas afiliadas que están haciendo un trabajo muy importante, pues le agradecemos de verdad que haya tenido este momento para nosotros. Doctor Álvarez, pues la verdad el trabajo que ha venido haciendo el gobierno es maravilloso, ese lineamiento técnico que está venido liderando en el grupo de científicos que están trabajando en la mano del presidente Uribe, pues ha hecho un desarrollo diferente. Muy rápidamente, nosotros hemos comparado nuestras experiencias con las de otros países. Podríamos hablarle un poco a la comunidad en general cómo ha sido el desarrollo de la epidemia en el país, a qué se enfrentó Colombia y un poco sobre todo hacia dónde vamos en ese sentido. Muy buenas tardes, Adriana y Yesid, por la invitación, y a todos los seguidores un saludo. Entrando en materia, pues básicamente tenemos que tener en cuenta que empezamos con una epidemia en Colombia de casos importados y especialmente casos importados por vía aérea. Por eso vemos que la mayoría de casos inicialmente entran en Bogotá y en los sitios donde hay aeropuertos internacionales. Posteriormente, la epidemia va tomando otra vía, que es lo usual en estos casos, en el cual empieza a presentarse casos que ya llamamos autóctonos o que hay transmisión local. Es decir, los primeros casos que empezamos a detectar en Colombia en el mes de marzo, principalmente son casos importados, y de que estos casos importados, es decir, que venían personas que se habían contagiado en otro país, llegaban a Colombia, y van a aparecer casos alrededor de estas personas, familiares, amigos, que también se van infectando, pero después de un momento empiezan a aparecer casos locales, de los cuales no están claros saber de cómo se infectaron, y es lo que empieza a llamarse, como decía hace un momento, la circulación local o transmisión local. De ahí en adelante empieza a haber una posibilidad de propagación de la epidemia, y para esa propagación de la epidemia hay que tener en cuenta que uno de los factores que más ahora todo el mundo habla es el famoso R0 o la riesgo de transmisibilidad inicial, que para este virus se considera de más o menos 2,5. ¿Eso qué significa en castellano? Que a partir de una persona contagiada se van a infectar 2 o 3 más. Y si no se hace nada, pues esto empieza a ser de una forma exponencial, va a ir creciendo, porque otras de las variables que desafortunadamente tenemos en el mundo y en Colombia es que los demás seres humanos somos susceptibles, es decir, a diferencia de otros virus en los cuales hay unas personas que se infectaron de niños o de adolescentes, en este caso no, en este caso nadie se ha infectado previamente de este virus, y cuando llega el virus, pues todos nos volvemos susceptibles y podemos, es decir, nos podemos infectar. Entonces tenemos dos diferencias, dos puntos que se van sumando. Una, que el virus se puede propagar, y la otra, que vamos a tener la posibilidad de contagiarnos todos por ser susceptibles. Con ese escenario empezamos, con un escenario de 2,5 a 3, y luego pues empezaron a hacerse medidas
todas las medidas que ya conocemos, desde el cierre de fronteras, el cierre de colegios, universidades, la protección y aislamiento físico. Yo hablo más del aislamiento físico siempre, más que social, porque el aislamiento social, que no hablemos con los mayores de 70, sino es separarnos realmente, y de las mayores de 70 años, luego los cierres de eventos masivos de 500, 100, 50, 10, hasta que se mandaron a todos a la casa, y con eso pues lo que esperamos es que el riesgo de transmisibilidad empiece a disminuir. Eso significa que podamos cambiar un poco la curva de la epidemia. Recuerden que tenemos una curva que está bien pronunciada por lo que les acabo de decir, y lo que se hace con las medidas es empezar a hacer que esa pendiente empiece a disminuir. Ojo, eso no significa que haya pasado el riesgo. Lo que hace es que cambiamos la velocidad de la forma como se está transmitiendo, y la otra es que vamos corriendo hacia la derecha en el tiempo la aparición de esa posible brote epidémico. ¿Por qué? Porque todas estas medidas se hacen es para evitar que todos nos enfermemos al tiempo. Porque si nos enfermáramos todos al tiempo, pues como dicen popularmente, no hay cama para tanta gente, y eso es una limitación importante. Ahí me entro en otro detalle de este virus. Lo que nos ha enseñado este virus es que de las personas que tienen síntomas, porque habrá unos que no tienen síntomas y que están por ahí con el virus ya y no tienen síntomas, pero de los que tienen síntomas, el 80% da síntomas leves, 15% hacen síntomas que obligan a hospitalizarlos, y 5% esos síntomas llevan a que tengan que estar en cuidado intensivo. Y desafortunadamente, de ese porcentaje hay un promedio de mortalidad, es decir, de personas que fallecen, que puede oscilar entre el 2 al 3%. Entonces, con ese escenario lo que hacemos es tratar de disminuir ese número de personas que se están enfermando al tiempo. ¿Y eso cómo se logra? Pues disminuyendo el contacto entre personas. Porque muchas veces se piensa que este virus, por causar síntomas respiratorios, la principal fuente es que uno al tomar aire en el parque me vaya a infectar. Y recuerden que el principal reservorio no es el aire del ambiente, sino el principal reservorio es otro ser humano, que somos los que podemos en este momento mantener el virus. Bueno, pues muy buena explicación. Sí, bien interesante, y entender cómo se presenta pues esa curva y de la que todos venimos hablando, y ese RO que se hablaba al principio, que pues ese índice de transmisibilidad que se pueda presentar. Y entendiendo estos conceptos de la epidemiología, que ahorita pues tomaron mucha relevancia, que sabemos que pues la epidemiología nace más como el estudio de las enfermedades infecciosas, y poco a poco ha empezado a abordar también las enfermedades crónicas. Pues es una situación que también se presenta un poco al nivel de la empresa, ¿sí? O sea, normalmente los datos que estamos viendo epidemiológicos son datos de país, datos de ciudades, datos grandes, pero la empresa pues también tiene unas poblaciones, en algunos casos importantes, a veces 6,000 trabajadores y demás. Las empresas van a tener que también tomar decisiones con su población. ¿Es válido trasladar estos conceptos de la epidemiología a la empresa, a que calculen sus tasas de transmisibilidad, a que tomen decisiones a partir de información epidemiológica de la dinámica de sus casos y sus propias curvas? Súper claro su comentario, Yesid, y creo que justamente eso es lo que tiene que empezar a pasar. Es decir, hay unas situaciones macro del mundo, del mismo país, y hay situaciones que van a tener que compartimentalizarse a un nivel más micro, es decir, a una región, a una ciudad, a un barrio y a una empresa. Y es justamente lo que hay que empezar a ver, cómo es la dinámica, que puede ser diferente dependiendo de las medidas que tomemos. Aquí quiero hacer un énfasis importante en un punto, y es la forma como se transmite el virus. Lo dije muy tangencialmente, pero ahora quiero entrar en detalle porque me parece clave para las empresas tenerlo claro. Este es un virus respiratorio, es decir, que entra por vía respiratoria. Y cuando entra por vía respiratoria, tenemos que tener en cuenta que la principal fuente son dos. Una es cuando alguien me transmite por gotitas que expulsa cuando habla, o cuando tose, o cuando estornuda, y eso más o menos está medido que deben estar a 1 metro, máximo 2 metros de distancia. Digamos que en el mundo ideal uno debe estar a 2 metros de distancia, y aconsejable por lo menos a 1 metro de distancia. Si yo estoy a menos de 1 metro de distancia, cuando alguien tose y expulsa gotitas que son de más de 5 micras, me van a llegar a tocar mi cara o mis mucosas,
y al tener contacto con las mucosas luego me las puedo llevar a la boca o a la nariz y por ahí entra el virus. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es cuando yo toco, estornudo en la mano, por ejemplo, que sabemos que no se debe hacer, pero si alguien tose en la mano o enfermo, se toca la mano, se toca la nariz, o se toca la boca o toca la saliva y posteriormente lleva la mano y toca una superficie. Es lo que llamamos los fomites. Al tocar la superficie puede ser la mesa del computador, la mesa de trabajo, o puede ser el pasamanos en las escaleras, o puede ser el lavamanos en el baño, y así sucesivamente podríamos hablar de otros posibles sitios donde el virus puede permanecer. Dependiendo del material y las condiciones ambientales, que pudiera decir que puede ser tan corto como 2 o 3 horas, o tan largo como 7 días, el virus puede mantenerse. Yo no hablo normalmente de que el virus sobreviva, porque los virus no son seres vivos, sino que los virus tienen capacidad infectante. Entonces, por lo menos cuando decimos que hay unas condiciones que le permiten al virus permanecer con una capacidad infectante, y si yo no he hecho una desinfección adecuada de ese sitio, pues el virus va a permanecer. Solo 2 puntos para tenerlo en cuenta: las condiciones de humedad y de calor alteran de forma importante esa capacidad del virus. Me explico: entre más caliente esté el ambiente, pues el virus va a permanecer menos tiempo, y entre más húmedo va a poder permanecer más tiempo. Es decir, mayor humedad y menor calor, o más frío, son las condiciones que favorecen en el tiempo el virus. Y eso es lo que justamente debemos tener en cuenta cuando hablamos de un ambiente laboral, tener en cuenta que estas 2 formas principales de transmisión son las que debemos prevenir y gestionar el riesgo para evitar que pueda ocurrir que a partir de una persona que esté contagiada, sintomática o asintomática, pueda transmitir el virus. Y aquí ese es un punto que también es difícil esta pandemia, es tener en cuenta que hay un porcentaje de personas que tienen síntomas y probablemente estas personas no deberían ir a laborar, pero también hay un porcentaje de personas que están asintomáticas que pueden transmitir el virus, y eso es lo que dificulta el control. ¿Y ahí cómo puede hacer ahí una empresa para poder identificar en estos trabajadores que son asintomáticos, que son potencialmente transmisores de la enfermedad? Sí, yo diría primero, con las personas sintomáticas tenemos que ser claros, es decir, hay que hacer una búsqueda importante de forma activa, porque a veces nosotros los colombianos nos acostumbramos a que cuando uno tiene una gripita o un resfriado, siempre le decimos acá, no, pues está con resfriado, y en épocas pre-COVID, yo llamo, pues se saludaba uno de beso incluso con las personas que tenían gripa, y eso no está bien, porque una persona con síntomas respiratorios, pues así no sea COVID, pues con otro virus, influenza o sincitial respiratorio, pues lo puede transmitir. Claro, se contagia. Si alguien tiene síntomas respiratorios o fiebre con diarrea, esa persona no debería trabajar. Entonces yo creo que hay un tema que nos parece obvio aquí que estamos hablando, y decir hace énfasis en la persona asintomática, pues yo creo también hacer bastante énfasis en la persona asintomática. Debemos buscar en la empresa una manera de hacer un tamizaje o un screening, como se quiera utilizar la palabra, para cada día saber quién está enfermo, quién no está enfermo. Hay maneras más sofisticadas de tratar de detectarle la temperatura y buscarle con un termómetro, la pistola que hemos visto, incluso cámaras que detectan temperatura. Son medidas que pueden ayudar, pero casi que la medida más importante es que uno casi que puede hacer yo les diría que como una encuesta diaria de quién está con algún síntoma. Y incluso uno podría decir quién está con síntomas, o en su familia tienen síntomas respiratorios, para poder empezar a orientar, porque ahí puede usted tomar el grupo de personas asintomáticas. Yo puedo estar asintomática, pero tengo a mi mamá y a mi hijo que viven en la misma casa y tienen síntomas respiratorios. Probablemente pueden estar en un periodo ya de enfermedad y yo estoy todavía sin síntomas, pero puedo estar incubando, y eso me puede orientar. Es como en esa búsqueda activa. Lo otro que uno debe saber es que como potencialmente todos estamos o posiblemente podríamos contagiarnos de este virus, lo que tenemos es que establecer dentro de una empresa claramente las medidas de prevención. Esto que se ha planteado de cómo hacer que las personas no se infecten en su casa, cómo hacer que en el ambiente familiar se proteja contra el virus, pues estas mismas medidas tenemos que llevarlas a un ambiente laboral. Si, como digo, ahora somos de los privilegiados que podemos salir y movernos a un ambiente laboral por las razones que estamos desempeñando. Entonces ese privilegio lo podemos perder si no actuamos de una forma razonable, ya sea como empresario, microempresario o como empleado, y es lograr mantener esas posibilidades de aislamiento físico en el ambiente laboral. Tener en cuenta que cuando no cumplimos eso,
pues estamos perdiendo esa oportunidad o ese privilegio. Ojo con un punto importante que he visto desafortunadamente. Muchas veces tenemos miedo que nos infecte un extraño, y al extraño nos hacemos a 2 metros de distancia, así como otras cosas. Pero al que es conocido, o al compañero de trabajo, al familiar, ahí sí nos hacemos a 20 centímetros, como si el familiar no lo fuera a contagiar. Y desafortunadamente el virus no tiene en cuenta si uno es amigo o no es amigo. Entonces ese es un punto importante en empezar a trabajarlo fuertemente. Lo otro que también he visto, infortunadamente, es que el tapabocas es útil, no es la forma más útil de proteger, pero muchas veces también puede pensarse que si yo utilizo tapabocas, no tengo que mantener el aislamiento físico. Y eso es un error. Perfecto, utilice tapabocas, especialmente cuando uno puede estar a menos de 1 metro de distancia, pero no debo dejar ni de lavarme las manos frecuentemente, ni de desinfectar el área de trabajo donde estoy frecuentemente, ni permitir el aislamiento físico. Y el aislamiento físico no solamente es en el puesto de trabajo, y eso te lo recalco, porque también hemos visto en que a veces las empresas o las instituciones hacen aislamiento en el sitio de trabajo, colocan el computador de los dos personas a más de 1 metro, 2 metros de distancia, colocan las máquinas de los operarios a 2 metros de distancia, pero a las 10 de la mañana todos salen a tomar café y van al mismo sitio de la cafetería y no están a 1 metro de distancia y van a estar sentados en la misma mesa. Hay estrategias tan sencillas como lo que hemos visto en los chinos. Colocar en caso de una cafetería, no puede sentarse más de una persona en una mesa. Las demás sillas se retiran o sencillamente no colocamos sillas para permitir que ese aislamiento físico se haga tanto en la empresa, en el transporte y en su casa. Creo que son los 3 escenarios que tenemos que volvernos muy, muy constantes. La responsabilidad de las empresas es mantenerlo, pero hay una labor importante, que la empresa también ayude a alfabetizar a sus empleados a que esto mismo lo hagan en el transporte y lo hagan en su casa. Sí, doctor Álvarez, definitivamente es una preocupación de todos los empresarios del país, sobre todo que ya pues está dando la entrada muy posiblemente en algunos días de los primeros sectores económicos, y hay un poco la preocupación cómo se ve el panorama sobre los elementos de protección personal en cuanto a la disponibilidad que hay, en primer lugar. Segundo lugar, el uso correcto de estos mismos elementos de protección personal y digamos, cómo tener cada vez más personas en las calles y en las empresas demandando esos usos de los elementos de protección personal, pues al final puede generar ese riesgo para la disponibilidad de estos elementos en el sector salud, que es una preocupación porque al fin y al cabo ha sido nuestra primera línea de defensa a quienes hemos querido proteger. Adriana, muy súper buena pregunta. Yo creo que ese tema es de los temas que genera mayor discusión y controversia en este momento. Pero lo que quería, por eso al comienzo, cuando empezamos a hablar de cómo se transmite el virus, es si uno entiende cómo se transmite el virus, también debe entender cómo se debe proteger. Y aquí va de la mano, porque muchas veces hay medidas heroicas que hemos visto, y a veces las medidas heroicas no sirven en las medidas que sean correctas o que sean costo efectivas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, he visto que en algunos sitios se están colocando cámaras para que la gente pase por un desinfectante, dure 10, 20 segundos. Eso, hablemos de las cámaras, cuéntenos un poquito de las cámaras. Entonces es un punto importante y ahí entra un contexto clave. Una cosa es ser un desinfectante y otra cosa es un antiséptico. La diferencia entre lo mejor, tanto el desinfectante como el antiséptico matan bacterias y virus, incluyendo el del COVID, el coronavirus, que para hablar técnicamente, el virus se llama el SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama el COVID-19. Eso es como para, a veces en el lenguaje. Pero estos desinfectantes o antisépticos matan todos estos microorganismos. La diferencia entre el desinfectante y el antiséptico es que el desinfectante también irrita la piel. Es muy potente y también daña las células humanas, mientras que el antiséptico no lo hace, o lo hace con muchísimo menos riesgo. Si aplico un desinfectante sobre la piel, lo que hago es irritarla. Y probablemente me va a funcionar de un momento, pero si me sigo aplicando, frecuentemente lo que hago es que voy a tener empleados con irritaciones en la piel por el uso de desinfectantes. Yo les pongo el ejemplo sencillo. Uno no echa el desinfectante con que limpia el piso, con eso mismo se lava las manos. Uno no utiliza el hipoclorito de sodio o el Decol con que le quita las manchas en la ropa, con eso mismo se lava uno las manos, o se la aplica en la cara.
¿Por qué? Porque tienen un escenario diferente. Entonces, estas medidas pueden ser bonitas, ver el vapor del desinfectante, pero no necesariamente nos va a ayudar con una buena medida y nos puede dar una falsa sensación de seguridad. Recuerden, el virus no está en la ropa. Es importante. Claro que la ropa se puede contaminar cuando uno se sienta en un Transmilenio o en un metro, cuando está una persona tosió y dejó pero no es la forma usual que uno se contamina. La principal fuente, recuerden, es las manos. Por eso se hace mucho énfasis en el lavado de manos. Ponerme guantes, pues también puede dar una falsa sensación de seguridad. Yo puedo ponerme guantes, pero lo clave de los guantes es que no me quita que tengo que lavarme las manos frecuentemente. Y lo que a veces pasa con los guantes es que la gente pone guantes y entonces al ponerse guantes le da pereza quitárselos para lavarse las manos. Si ustedes colocan en una empresa una conducta de que pueden utilizar con guantes, buenísimo, pero lávense las manos. Si colocan guantes y no colocan cómo lavarse las manos, no estamos haciendo las cosas bien. El otro ítem fuerte es el del tapabocas. Entonces, el tapabocas genera mucha controversia. Y aquí hay diferentes tipos de tapabocas, y especialmente los que más generan bastantes escozores, el del tapabocas que todos ya es súper popular, el N95, que son tapabocas que tienen una referencia técnica específica, que son capaces de detectar hasta retener partículas muy pequeñas hasta en un 95%, que se llaman N95. Eso es muy útil en aquellos espacios donde se generan aerosoles. Es decir, una forma que no hablé al comienzo es que además de gotitas y además del contacto, hay otra forma que cuando se hace un procedimiento, eso lo vemos mucho en la parte hospitalaria, los N95 son para los hospitales, porque cuando se hace un procedimiento quirúrgico a una persona enferma, o cuando se hace una micronebulización u otras cosas que hacemos en los hospitales, pueden generarse aerosoles en el ambiente, y esos aerosoles también podrían contaminar. Para eso la generación de aerosoles es cuando funciona los N95. Si yo no he generado aerosoles, como ocurre normalmente en un ambiente laboral que no tiene que ver con hospital o una clínica, pues normalmente un tapabocas convencional es suficiente y el tener un 95 no me va a proteger más. No porque compre 95 voy a lograr más. Va a ser exactamente lo mismo. Entonces, si yo insisto en que en condiciones normales lo que debe tener una persona es utilizar un tapabocas convencional, mantener el metro de distancia de todo mundo, idealmente 2 metros de distancia, lavado frecuente de manos, y lavado frecuente, yo digo, cuando me preguntan cada cuánto, dicen cada 2 o cada 3 horas, no, depende de qué tanto tenga ruido contaminarme, y si ustedes me lo preguntan, yo debería hacerlo muy frecuentemente. Los médicos en los hospitales nos lavamos las manos 5, 7, 10 veces por hora, dependiendo de la actividad que estemos realizando. Puede ser que uno en una planta, si mi trabajo en mi planta no toco nadie toca mi puesto de trabajo, estoy en una maquiladora, probablemente el que me la lave cada 2 o cada 3 horas, cada vez que me levante y tenga contacto puede ser suficiente. Va a depender ese riesgo de la actividad que yo estoy desarrollando. Pero entre más me la lave, frecuentemente mejor. ¿Qué vemos algunas veces? Y a veces, por ejemplo, más que la caja que decíamos al comienzo, poner a la entrada, ¿qué recomendaría? Que facilitemos que la gente se lave las manos. Me explico. Si yo tengo que irme a lavar las manos al baño, ya hay un baño para 20 empleados, y cuando yo justamente tomé la decisión de lavarme las manos, el baño está ocupado, entonces probablemente ya cambié mi chip, ya no me lavo las manos, por ejemplo. O me toca caminar 50 o 100 metros para lavarme las manos, pues probablemente esto va a hacer que una vez está bien, pero si le digo que se lave 10 veces las manos, probablemente esos 50 o 100 metros va a ser un problema. Entonces en ese escenario debemos colocar manera de colocar o las manos portátiles, pero sí es muy complicado porque a veces es muy complicado por espacios. Muchas veces lo que puede hacer no son los alcoholes y geles. Por eso es la ventaja de los alcoholes y geles, sitios de dispensador de alcohol gel, en el cual puede facilitar que las personas puedan hacerlo. Y si un alcohol gel es de buena calidad, que normalmente que llamo buena calidad, que tenga una concentración de alcohol al 65%, 70%, lo puedo mirar fácilmente. Para mí, otra estrategia sencilla. De 70 en adelante. De 75% en adelante, está bien. Otra estrategia importante podría ser, más que, como les decía, que cosas que a veces no funcionan, sí podría ser interesante a las personas darles botellitas de alcohol gel. Cada vez que salen o entran, porque también eso estimula que la persona, si va a tener que utilizar transporte público, lo siga aplicando en esos trayectos que están fuera de su casa. Son ejemplos de alguna manera. Y algo que es supremamente importante,
a veces más que los elementos de protección personal, es que las personas líderes o supervisores de las empresas también lo hagan. Lo que más cambia el comportamiento de la gente no es el conocimiento. Lo que más cambia el comportamiento es que vean que su líder o la persona que respetan también lo hace. Y la persona que está dando la directriz da la orden y saca una circular y colocan 5 afiches del lavado de manos, pero cuando ella va no se lava las manos, con seguridad nadie lo va a cumplir. Listo, ¿no? Liderar con el ejemplo. Sí, Jessy, tenemos un montón de preguntas de todos nuestros seguidores de nuestras redes sociales. Aquí muy rápidamente estoy tratando de coger algunas muy en el aire y es, ¿qué seguimiento recomienda para trabajadores que entran y salen de diferentes estaciones de producción? Hablamos de lavado de manos, hablamos del gel. ¿Alguna otra recomendación adicional? Yo creo que el tema, como le planteaba, es importante hacer énfasis que las personas, la responsabilidad o la disciplina en que deben cumplir las normas no solo en el sitio de trabajo, no solamente en su casa, sino también en los momentos en que se están desplazando de un sitio a otro. Me parece que ese es uno de los temas que también, como les decía, a veces cuando ocurren las pausas o los tiempos muertos, podría uno decir, pareciera que ahí ya perdemos la necesidad de hacerlo. Y ahí es donde más tenemos que hacer énfasis, porque algunas veces, mientras están supervisados durante la producción o la empresa, a veces se cumple la norma, pero apenas sale, no se cumple, y ese es de los tiempos que todo lo que se hace en el esfuerzo, y creo que hay que transmitirle a las personas, a los empleados, a los colaboradores, todo lo que se hace en 4 o 8 horas de trabajo se puede perder, y la media hora que salen al supermercado o en el transporte público no lo están cumpliendo. Pues ahí se pierde el esfuerzo que se hace. Que se viene, podría ser una manera que están empezando a hacer en algunos países, y probablemente Colombia podría entrar entre estos países, es poder tener lo que llaman en algunos lados como Alemania el pasaporte serológico, y este es un momento empezar a hacer pruebas a las personas para saber si en un momento dado la persona ya está positiva, ya tuvo el virus o ya tuvo contacto con el virus o no lo ha tenido, y en este momento uno podría hacer al mismo tiempo cohortizar en una empresa cuáles personas ya pueden estar trabajando porque ya tuvieron el virus, ya se infectaron, y saber de ahí hacer con los que tienen servicios de salud ocupacional, saber separar cuáles, en qué momento los vas a regresar o no, o las personas que no han tenido el virus, que en los test están negativos, pues pueden estar de forma segura en los centros de producción o laborales. Ahí es importante entender que pues hay una diferencia entre una persona asintomática portadora del virus y otra diferencia es una persona que ya tiene la inmunidad, ¿cierto? O sea, ahí sería importante entender esa diferencia. Claro, aquí y también el momento de las pruebas. No entro mucho en el tema de las pruebas porque es un tema que tiene su detalle, pero en general tener en cuenta que uno puede estar en un periodo que llamamos el periodo de ventana en el cual tengo el virus, pero no lo manifiesto, no tengo síntomas, y la otra es que ya tuve el virus, no tuve síntomas, o así los haya tenido, pero ya estoy recuperado. Y recuperar que ya me recuperé tanto clínicamente, es decir, no tengo ningún síntoma, pero también hasta este momento ya tiene anticuerpos o defensas contra el virus, y en este momento uno diría que son personas que potencialmente pues ya no se vuelven a infectar. Bueno, y tenemos una pregunta también aquí de las muchas que nos están llegando. Tenemos casi 500 personas conectadas en este momento en nuestro Facebook Live. Y nos pregunta Julie Muñoz sobre a nuestros vigilantes que prestan servicio en un hospital, ¿se les deben brindar los elementos como monogafas, tapabocas N95, traje y pues y demás? Sí, yo creo que acá hay personas, colaboradores que no necesariamente son los profesionales de la salud, pero que trabajan en instituciones de salud que también tienen un riesgo. Porque como les planteábamos, el riesgo es que estar menos de 1 metro de distancia, y a veces las personas, por ejemplo, una persona de seguridad, que es el que abre la puerta, todo el mundo va llegando, él no sabe si tiene síntomas respiratorios o no es la persona encargada de hacer un triage, porque se tiene otra función en su puesto de trabajo, y si va a estar en contacto directo con personas que pueden llegar enfermas o potencialmente enfermas. Entonces, concretamente sí, creo que una persona debe tener gafas y debe tener tapabocas. Lo del traje no creo, no de los famosos overoles, no creo que sea una medida adecuada. Sí debe tener estar dotados con una ropa que sea fácilmente lavable, pero lo clave es que tengan tapabocas y monogafas.
Bueno, no, tenemos un sinfín, doctor Álvarez, de preguntas. Yo me voy a quedar con una, esta es personal, aquí estoy aprovechando mi posición. ¿Es igual, tiene igual posibilidad de transmisión la persona asintomática que la sintomática? O sea, ¿lo transmiten de manera exactamente igual? Muy buena pregunta. Está demostrado ya que las personas que tienen síntomas son las que más transmiten, más excretan el virus. Okay. Entre más síntomas, más virus. Menos síntomas, menos virus. Incluso al comienzo se logró, duramos como casi 15 días, un mes de la pandemia, en que había una fuerte discusión académica en que si la persona asintomática era capaz de transmitir el virus. Y todavía hay discusión. Digamos que es algo que también hay que tener en cuenta. No nos concentramos solamente en las personas asintomáticas, porque son las que menos síntomas tienen, pero pueden transmitirlo potencialmente sí, y así de abajo, pues de una manera de ayudar a controlar la pandemia, ¿de acuerdo? Pero los que más transmiten son las personas sintomáticas, es importante tenerlo en cuenta. Muy importante. Con ese tema, reconectando ahí como la última, aquí ya terminando, porque sabemos que su tiempo es muy valioso y agradecemos pues todo lo que nos ha regalado, es en ese tema de la entrega de los elementos de protección y que pues sí sabemos que todos los que trabajan en el sector salud, no necesariamente profesionales de la salud, necesitan protección, pero que también nos han dado medidas para que la población en general utilice tapabocas. Y ahorita nos decía Carlos muy claramente que el N95 para la persona que está trasladándose en la calle no es necesario. Pues un último mensaje para el uso apropiado de esos elementos que no le compita a los elementos que se necesitan en el sector salud, a los que están en exposición directa. Sí, yo creo que hay que ser enfáticos. Yo no le doy ningún sentido a que una persona que no está en un área que genera aerosoles con pacientes tenga tapabocas N95. No tiene ninguna utilidad adicional y no debería estimularse esa práctica. Y a veces se dice que pues, en épocas que tengamos escasez o no, en ningún momento hay que utilizarlo. Yo creo que porque no tiene indicación realmente. El tapabocas convencional es suficiente para las otras actividades que se hacen, excepto, como les decía, en las que se transmiten aerosoles. Una última pregunta, esta me causó inquietud para el sector hotelero de nuestro país, que además está pasando un momento económico muy difícil, pero también tiene una preocupación con sus empleados cuando se vuelve a reactivar. ¿Cuáles son los elementos de protección personal que debe utilizar una persona que está trabajando en un hotel, haciendo el recambio de sábanas y haciéndose ese tipo de limpieza en los hoteles? Yo creo que acá, nuevamente, la posibilidad es de que llegara a estar en un ambiente, que alguien esté enfermo y ha estado toda la noche y que esté en una habitación mal ventilada, pueda tener algunas todavía partículas virales en algunos, en el espacio que esté de un hotel. Pues primero mejorar la ventilación, pero si no es posible siempre, o en este caso utilizar tapabocas. Tapabocas es lo que debería tener. El caso de una persona que esté enferma, pues podría utilizar guantes adicionalmente, pero en general eso es para cuando hay una persona que está sospechosa. Pero el tapabocas y lo que les he dicho siempre, después de que uno manipule alguna posibilidad donde haya potencialmente el virus, ¿qué debo hacer? Lavarme las manos. Cada vez que lo haga. Entonces, si una persona está teniendo la cama en un hotel, pues apenas termine de tender la cama, lo primero que tiene que hacer antes de irse a otra habitación es irse y lavarse las manos para poder pasar. Eso es lo que, por ejemplo, probablemente uno no lo hacía en la vida diaria, y probablemente es lo que tiene que cambiar. Ay, no, Dios mío, tenemos un montón de preguntas porque es que nuestros empresarios están súper afanados. Esta, lo juro que es la última. Tenemos unas personas con tipo de riesgo especial, las embarazadas, los hipertensos, los diabéticos. ¿Hay alguna recomendación o cómo debe ser el manejo con estos grupos de personas? Sí, aquellas personas que tienen un riesgo adicional, pues, porque también hay virus que no sabemos muy bien por qué puede ocurrir. Sabemos que las personas mayores de 70 años tienen mayor riesgo, pero en ese orden de ideas, de las personas después de 40, 50 años, aumenta el riesgo. No es que solamente están los de 70, eso es importante. Los de 60 también y los de 50 también. Lo que pasa es que el riesgo va menor. Para que tengan una idea, los de 40 tienen un riesgo de 1.2, los de 50 como de 3.2, los de 60 tienen un riesgo como de 8 y los de 70, 14. ¿De qué? De morir, de complicar. Entonces es importante. Eso hace.
¿Qué significa eso? Que si yo tengo un riesgo más alto, pues tengo que tener mayor cuidado. Y mayor cuidado es extremar las medidas que acabamos de hacer. Y en ese escenario, una persona que no tenga que salir a un sitio donde pueda contagiarse, pues no salga. Salga realmente si es lo que tiene que ser extremadamente útil o necesario, perdón, para poder salir. Y las personas que tienen las defensas bajas, pues saben que también tienen mayor riesgo que si se infectan pueden complicarse. Entonces tienen que extremar las medidas de precaución y prevenir, básicamente lo que hemos venido diciendo a repetición, estar en menos sitios donde haya más gente, cumplir el aislamiento físico, etcétera, etcétera. Es decir, son las mismas medidas, pero mayores, con muchísimo mayor obsesión. Yo creo que ahí vale el término de obsesivo-compulsivo. Hay que ser obsesivo-compulsivo en cumplir esas medidas que hemos venido diciendo. Bueno, no, creo que ha sido fantástico. Ha sido unos aportes enormes que tenemos el día de hoy. Bueno, espero que lo vamos a invitar a una próxima oportunidad. Yo creo porque exactamente. Están ávidos de preguntas. Claro, bueno, eso les iba a decir. Yo creo que quería mandar un mensaje final a todos los empresarios, microempresarios y empleados. Súper clave. Esto es una estrategia en la cual podemos salir todos juntos. Esto realmente, la solidaridad es clave. Las enfermedades infecciosas no tienen en cuenta lo que pensemos o cómo actuemos y desafortunadamente la indisciplina de algunos pocos pueden dañar el trabajo de muchos. Si ustedes tienen una empresa, tienen 100 personas, de las cuales 95 cumplen las normas y 5 no, puede que por esas 5 personas pueden tener un brote, una complicación en su lugar de trabajo. No tenemos tratamiento, no tenemos vacunas, lo que tenemos es antídotos basados en la prevención y por eso nos toca trabajar fuertemente en la prevención. Y la prevención la hemos venido hablando durante esta media hora, no voy a volver a enfatizar, pero tengan en cuenta. Y además, algo con lo que quiero finalizar, el conocimiento no me cambia el comportamiento. Yo puedo saber que tengo que lavarme las manos, pero si no me las lavo, no me sirve de nada. Bueno, disciplina, sí, creo que es una buena conclusión. Disciplina debemos tener. Sí. Bueno, me despido. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por el trabajo que está haciendo para este país. En nombre de todos los colombianos, que sea un momento para agradecerle ese trabajo que usted viene haciendo, liderando con el gobierno central esas políticas que al final nos están ayudando a contener un poco. Muchas gracias. Exactamente. Y bueno, muchísimas gracias a las más de 500 personas que se conectaron a este en vivo. Muchas preguntas, vamos a estar muy atentos a responderlas y ojalá, doctor Carlos, que sea un invitado permanente del Consejo Colombiano de Seguridad Virtual. Con esto finalizamos esta sesión de construcción de conocimiento y nos vemos el próximo martes. Recuerden, 28 de abril vamos a estar conmemorando el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, así que los esperamos aquí porque vamos a estar todos unidos conmemorando esta fecha tan importante en el sector laboral. Feliz tarde para todos y nos vemos en una nueva edición. Muchas gracias. Hasta luego.